vimos dos pruebas, una sola, ¿no? Ahora aquí solamente vamos a tener una sola prueba que va destinada a la población de niños, ¿no? Siguiente. Veíamos que el EPI, que es una prueba realizada por el doctor Aysen, estaba compuesta inicialmente por dos dimensiones, ¿verdad? El neuroticismo y la extraversión, y además con una escala de mentiras o de deseabilidad social. Posteriormente se crea el PEN, donde aquí se añade la siguiente dimensión de personalidad que ustedes conocen y vimos en la clase pasada. Hablamos del psicoticismo, ¿no? Y ahí les he puesto como un interrogante. Ahora, ¿cuál creen ustedes que serían las dimensiones para abordar la personalidad en niños, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos entonces a conocer qué dimensiones componen la estructura de la personalidad para lo que concierne a la población infantil, niños, ¿no? Que también lo adaptó el doctor Onikama unos años después de haber realizado el trabajo con las anteriores pruebas. Lo trabajó en 1987. Siguiente, por favor. Bien. Resumiendo esto, la prueba fue creada por la esposa del doctor Aysen, Sibyl Aysen, en el año 1965, ¿correcto? La adaptación se hizo en el 87, como les venía anunciando, y posteriormente, en un año más reciente, en el 2014, Silvana Varela Guevara, que es una compañera de estudios de la universidad, tomó el reto de realizar la estandarización nuevamente de este instrumento con normas más actualizadas y acorde al contexto cultural y social donde se encuentran estos niños. Ella lo trabajó en 11 distritos de Lima Sur. Y el objetivo básicamente es evaluar nuevamente los rasgos que componen cada una de las dimensiones de la personalidad. Aquí, para niños, trabajamos básicamente dos dimensiones, neuroticismo y extraversión, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta. Y además, el abordar estas dimensiones nos van a permitir ubicar al niño en algún tipo de temperamento especializado. Siguiente. Bien, la estructura de la prueba es la que sigue, ¿no? Está compuesta por 60 ítems, como ya vimos. Hay una escala dicotómica, es decir, hay dos alternativas, sí y no. 24 ítems están contenidos por la escala neuroticismo, 24 por extraversión y 12 para escala de mentiras. Siguiente. Y aquí hay una tablita que no la van a encontrar en su manual, es algo que siempre añado, pero igual se lo voy a enviar en la diapositiva para que ustedes la tengan, no se preocupen. Donde podemos encontrar las dimensiones de la personalidad, que ya les venía mencionando, las escalas que la componen y cada uno de los ítems a la cual pertenecen estas dimensiones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, las propiedades básicas fueron a través de validez y confiabilidad. En validez se trabajó bajo el método de grupos nominados, es decir, un grupo experimental y un grupo control, ¿no? Y también hubo confiabilidad por medio de la técnica TRT, es decir, se aplicaba en un momento la prueba y posterior a un tiempo se volvía a aplicar, ¿no? Y también se trabajó por el método de mitades, es decir, la prueba se dividió en ítems pares e impares y se correlacionaron ambos, obteniéndose estos puntajes, ¿no? Que denota, en este caso, E obtuvo esta correlación, este coeficiente de correlación que indica que es altamente correlacionable, y también 0.77 fue para la escala de mentiras, que también obtuvo esos puntajes, lo cual quiere decir que para los casos de las tres dimensiones hubieron coeficientes deseables o altamente confiables, ¿no? Siguiente. Luego nuestra amiga Varela trabajó también las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad, donde podemos ver que en el caso de la confiabilidad
¿no?, por consistencia interna a través del método de alfa de Cronbach, acuérdense siempre de eso. Ella obtuvo, por ejemplo, para introversión-extraversión un coeficiente de 0.63, lo cual es moderadamente alto. En el neuroticismo hubo una consistencia interna con un coeficiente de 0.78 que también indica una deseabilidad. Y también hubo un coeficiente de 0.71 que indica también una moderada o casi alta confiabilidad en ese sentido, ¿no? El método TRT también arrojó un puntaje estándar de 0.90, altamente confiable. También se encontraron diferencias significativas, es decir, se compararon hombres con mujeres, las edades también se compararon de 6 años a 16 años y el tipo de colegio, ¿no?, cosa que quizás no se realizó o no se tuvo en cuenta en el estudio de ANICAP, ¿no? Los tipos de colegios se compararon por básicamente públicos y privados, ¿no?, donde también obtuvimos satisfactorios niveles de confiabilidad. Siguiente, por favor. En el caso de la validez de confiabilidad, se trabajó en la prueba B de Aiken para poder hallar los coeficientes que indicaran la validez precisa de este instrumento, obteniéndose coeficientes también relativamente buenos. Y además, en cuanto a lo que es validez externa, al compararlo quizás con otros instrumentos, como por ejemplo una escala de ansiedad o una escala de temores, validez externa, también demostró alta confiabilidad. Por otro lado, la validez de la dimensión introversión y extraversión también se manifiesta con una relación muy débil. O sea, las personas que son introvertidas tienen muy bajo nivel de habilidades sociales, mientras que las personas extravertidas tienen un alto nivel de habilidades sociales. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y aquí tenemos las normas de estandarización que se realizó en el trabajo de 1987 por el Dr. ANICAP, donde tenemos aquí respectivamente las edades que se trabajaron. Tenemos la escala de mentiras, neuroticismo y extraversión, y se dividió por clases sociales, ¿no? Estos símbolos significan media y desviación estándar, ¿correcto? Donde podemos ver que en el caso de 6 años obtuvieron para la escala B o la clase social B un promedio de 11, ¿no?, que quizás en la edad de 8 años aquí, por ejemplo, disminuyó y posteriormente fue aumentando. Entonces los valores son indistintos, ello de acuerdo a la edad que se va a ir abordando o trabajando. Siguiente, por favor. Luego, como les comentaba, nuestra amiga Silvana, ella realizó un estudio de comparación por medio de una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, donde ustedes pueden ver que en el caso de mujeres y de varones, ¿quién tiene mayor tendencia a esta dimensión? Ligeramente serían los varones, ligeramente, porque ambos aparentemente tienen un alto puntaje. Neuroticismo, y sigue siendo el puntaje por excelencia en el caso de las mujeres, lo sigue siendo. Las mujeres tienden a ser más neuróticas, a generar más este tipo de dimensión, un puntaje más alto, más frecuente en esta dimensión, mientras que nosotros inocentemente estamos por debajo de las mujeres, ¿no? Estamos por debajo de las mujeres. Y las mujeres y los varones, ahí en cuestión de deseabilidad social y demostrar una buena imagen de nosotros, casi similar. Sin embargo, las mujeres con una débil, minúscula tendencia de centésimas están ahí por encima de los varones, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos los baremos percentilares para el caso de los niños cuyas edades oscilan entre 6 a 9 años, ¿no? Aquí tenemos los valores percentilares, los puntajes directos y en qué percentil lo podemos ubicar. Ahora, teniendo estos percentiles,
se puede realizar lo que hizo Araujo, o sea, se puede realizar una tabla donde podemos asignar los percentiles de un rango a otro rango y ubicarlo en una categoría, ¿no? Se puede trabajar eso. Voy a sugerirle al doctor, es mejor, lo voy a hacer y yo se lo voy a entregar al doctor para que lo considere para este trabajo, porque se puede hacer lo mismo. Por ejemplo, de 0 a 25 podemos ubicarlo en una categoría, ¿no? De 25 a 50, otra categoría. De 50 a 75, otra categoría, y ya no tendríamos que realizar el eje de coordenadas que nos complica la vida, la existencia, ¿no? Entonces, teniendo esto, yo voy a realizarlo, el trabajo, y se lo voy a pasar. El doctor lo revisa, lo mira, y si está bien, se los hago al alcance a usted para que lo tenga también, ¿no? Para que sea un trabajo más simple de abordar. Siguiente, por favor. En el caso de 10 a 13 años, también están ahí las escalas. Siguiente. Y bueno, la administración, por ejemplo, se realiza, como dijimos anteriormente, en un ambiente libre, de ruido, de perturbaciones. Se puede aplicar de manera individual o colectiva, y el tiempo es entre 20 a 25 minutos, ¿no? El procedimiento de calificación debe ser el siguiente, ¿no? Primero tenemos que revisar si coincide nuestro puntaje de mentiras o de deseabilidad. El puntaje mayor de mentiras que puede alcanzar un sujeto o un niño en este caso es de 4 puntos. Si tiene 5 a más, no se debe aceptar, se ha de anular ese instrumento, ¿no? Se ha de anular ese instrumento, o aplicarlo en todo caso después de 15 días. Una vez que usted revisa esta escala de mentiras, puede proceder tranquilamente a la calificación, donde usted va a asignarle un punto a aquella respuesta que coincide con su clave de respuesta. Luego usted va a tener que sumar los puntajes por cada una de las dimensiones. Siguiente. Ahora sí, revise neuróticamente esto, no hay ningún error, no hay ningún tipo de pregunta ni nada que falte ahí, porque dije yo no puedo volver a pasar. Entonces aquí tenemos las claves de respuestas pertinentes para cada dimensión, ¿no? No, ahí está el Está salteado. Sí, está salteado. O sea, les ha facilitado, inclusive esta tabla les ha facilitado, porque generalmente les ponen, ¿no? De corrido, ¿no? Pero es mejor, porque tú solamente vas a la 1, 3, 6, 9, ya sabes que es a esta dimensión. De frente corriges y sabes que pertenece a esa dimensión. Mientras tanto en la otra habría que corroborar una por una y luego sumar de acuerdo a la dimensión. Pero aquí, en alguna medida, hace que el trabajo sea un poco más ágil y más rápido al momento de corregir. Siguiente, por favor. Y el diagnóstico sería el siguiente, ¿no? Por ejemplo, el niño es de tipo introvertido, asumiendo un ejemplo hipotético, con las siguientes conductas, ¿no? Usted describe qué conductas presenta el niño o la niña cuando corresponde a un tipo introvertido. Es altamente inestable emocionalmente con las siguientes conductas, ¿no? Y luego posee un temperamento colérico, por ejemplo, presentando las siguientes características. Siempre nosotros, al realizar una interpretación o brindar ya un diagnóstico propiamente, tenemos que poder detallar minuciosamente qué conductas el niño manifiesta o expresa en su entorno inmediato de acuerdo a cada una de las dimensiones y temperamentos que hemos podido medir indirectamente a través del cuestionario para poder realizar este trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿De qué edad es, disculpa? De 6 a 16 años. De 6 a 16 años. Ahora, por ejemplo, ustedes dirán, pero a un niño de 6, 7 años, darle un cuestionario para que lo llene, por aquí por allá, digo, ¿no sería muy agotador, cansado, aburrido para un niño quizás? Bueno, frente a eso, el doctor Anicama me sugirió también, porque le hice esa pregunta, que el cuestionario se lo puede hacer oralmente. Usted se le puede ir preguntando, le puede ir narrando, quizás simplificando algunos términos o la misma pregunta para que lo pueda entender y le brinde una respuesta sí o no, ¿no?
Eso también podría usted añadir al trabajo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poco la interpretación de cada una de las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que un niño en introversión tiene un puntaje bajo en esta dimensión, nosotros podemos caracterizarlo o describirlo, ¿no? Por tener, por ejemplo, una facilidad para el aprendizaje. Un niño con esta dimensión baja, es decir, va a presentar siempre facilidad para el aprendizaje. Es decir, del 1 hasta el 11, del 1 hasta el 11, que van a ver en los ejes de las coordenadas, van a encontrar siempre a este tipo de individuos, ¿no? Donde rinde más individualmente, no congenia mucho en grupo, es cuidadoso, siempre planifica sus actividades, tiende a tener un mayor autocontrol de sí mismo, ¿no? Y generalmente no es ni impulsivo ni agresivo en su entorno, ¿no? Mientras que un niño extravertido, ¿no?, en un puntaje alto, es decir, de 16 aproximadamente a más, ¿no?, en el eje de coordenadas, en esta dimensión, el extravertido, en primer lugar, tiene problemas para aprender con mayor facilidad, ¿no? Segundo, de que se agota fácilmente, tiende a rendir más en grupo, por ejemplo, además de no planificar ni ser organizado, y además de tener poco autocontrol, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de la dimensión de neuroticismo, que se divide en estabilidad e inestabilidad, cuando un niño puntúa bajo en esta escala, por ejemplo, tiende a tener una buena organización de sus actividades cotidianas, de lo que va a realizar durante el día, ¿no? Tiene un adecuado control emocional, tolera más la frustración, es más autónomo para tomar sus decisiones, aparentemente mayor seguridad, hay un sentido objetivo y crítico de sí mismo. Mientras que en inestabilidad, cuando el puntaje es alto, ¿no?, cuando es alto, en esta dimensión se caracteriza por ser poco organizado, todo lo contrario, ¿no? Poca tolerancia a la frustración, es una persona muy dependiente de los demás, necesita que alguien le diga qué hacer las cosas, cómo hacerlas, ¿no? Es más inseguro, tiene poca autoestima, sentimiento de minusvalía, ¿no? Y un aprendizaje lento, definitivamente. Siguiente. Y luego tenemos también los temperamentos, ¿no?, que dijimos que se dividían en 4 temperamentos básicos. El primero de ellos es el melancólico, ¿no?, donde tiende a ubicarse las personas más introvertidas e inestables, ¿no? Si recuerdan bien el eje, introversión e inestabilidad, en este cuadrante se van a reunir todos los melancólicos, ¿no?, donde se caracteriza por ser personas muy caprichosas, ¿no?, ansiosas, a veces rígidas, ¿no?, reservadas y ensimismadas, ¿no? Y además decirles que una alta tasa de introversión e inestabilidad va a determinar una personalidad con tendencia a las fobias o a desarrollar un problema obsesivo compulsivo, ¿no? Y sus condicionamientos emocionales son muy rápidos y estables. Mientras que el colérico es más sensible, tiende a ser más intranquilas, se excitan demasiado, son impulsivas, activas y optimistas, ¿no? Además, una alta tasa de extroversión e inestabilidad determina una persona muy inmadura, ¿no?, sin control emocional. Colérica son generalmente personas más de tendencia enérgica, en cierta forma, para realizar sus actividades y rápido. Ellas dicen, ya, tienes que estar aquí, ahora, right now, de inmediato. Siguiente, por favor. Mientras que el sanguíneo es una persona más sociable, desealmente, locuaces, tiene un don para poder expresarse correctamente, hacer llegar sus propuestas, sus opiniones a los demás, ¿no? Generalmente son personas líderes y discordantes. Además que una alta tasa de extraversión puede determinar un desorden de actividad nerviosa superior, ¿no? Mientras que el flemático, por último, es conductualmente una persona pacifista, cuidadosa, a veces terca,
pasiva, generalmente controladas, ¿no? Tienen un autocontrol propio frente a algún problema o alguna situación infortunia, formales, ¿no? Uniformes y calmados, ¿no? Generalmente este tipo de personalidad, cuando tenemos una alta tasa de esta, puede determinar cierta pereza y desapego al ambiente, ¿no? Es decir, no le interesa mucho el entorno donde está, no es de su interés interactuar, no es de su deseabilidad poder interactuar con las personas que están a su alrededor, ¿no? Se desapega mucho del ambiente. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver el ejemplo de los resultados, ¿ya? Tenemos aquí un cuadro en donde hemos obtenido los puntajes directos de un niño de 8 años. En neuroticismo ha sacado 22, en extraversión 6 y en escala de mentiras ha obtenido 2. Me fijo en la escala de mentiras, ha obtenido 2. ¿Puedo o no puedo calificar esa prueba? Sí, corresponde calificarla. Está dentro de los puntajes esperados, ¿no? Y ya hemos realizado la revisión con los perceptibles que le corresponden. Siguiente. Entonces, nuevamente vuelve nuestras amigas las ejes, ¿no? Las ejes coordenadas, donde podemos inmediatamente identificar ambas dimensiones, ¿no? Intraversión, extraversión, neuroticismo y estabilidad, ¿no? Donde les comentaba que en esta zona hablamos de una tendencia, ¿sí? En este cuadrante que divide estas líneas, decimos que es altamente, ¿sí? Altamente. Y recuerden que la unión de estos puntajes nos ayudan a identificar el temperamento. Ojo, para el diagnóstico yo no necesito interpretar la unión solamente. La unión me va a brindar el temperamento en el cual voy a ubicar al sujeto, al niño. Pero el puntaje es el que me va a brindar a mí si es alto, tendencia o bajo. ¿Okay? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La unión de los puntajes solamente me va a ayudar a ubicar al sujeto en un temperamento determinado. Pero los puntajes por sí mismos me van a brindar la interpretación correspondiente, ¿sí? Para colocarlo en el diagnóstico. Entonces vamos a ubicar nuestro sujeto. Siguiente, por favor. Dijimos que había obtenido 22 de puntaje en neuroticismo. A ver, ahí, con decirles que ya tiene 22 de puntaje, ¿qué pueden decirme? Exactamente. Muy bien. El puntaje ya desde aquí me dice de que es un niño altamente inestable emocionalmente. Acuérdense, pasado los 16, o sea, de 17 hacia arriba, ya es una persona altamente inestable emocionalmente. Si quieren tenerlo así de esa manera más objetiva. De 17 para arriba, ya tenemos a un sujeto con alto puntaje en neuroticismo. Siguiente. 6. ¿Qué puedo decir acá? Altamente No, tendencia está acá. Altamente introvertido. Ya. Recuerden que altamente es en estos rubros, ¿no? En estos rubros. Bueno, vamos a entenderlo así. Podemos decir que es altamente introvertido, aunque yo prefiero decir que en estos ejes, solamente para estos dos, prefiero llamarlo introvertido o extrovertido. No hay una tendencia. Es introvertido y es extrovertido. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿En qué temperamento nos podemos ubicar? Melancólico. Melancólico. Los melancólicos que tienden a desarrollar fobias o trastornos obsesivos compulsivos. Siguiente, por favor. Entonces ahí está mi unión y la interpretación sería la siguiente.
altamente inestable emocionalmente, es introvertido, no podemos decir que hay tendencia, sino que es introvertido y corresponde al tipo melancólico. Si estuviera aquí, ¿qué diríamos? Es extrovertido. Es extrovertido, ¿no? Pero también es válido que les pongan es altamente extrovertido o es altamente introvertido, ¿no? Pero para no redundar tanto, prefiero utilizar de frente el término. ¿Es introvertido o es extravertido? ¿No? Muy bien, ya terminé el tiempo previsto. No sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, por favor. Por favor, hacia abajo de la línea perpendicular, emblemático, por ejemplo, también digo altamente. Emblemático. ¿Ya? ¿Qué No tiene? horizontal, sino vertical. Claro. Si sería aquí, claro. Aquí decimos que es estable, ¿no? Estable e introvertido. Claro. Si quieres llamarlo altamente estable, o si quieres, o podemos decir simplemente es estable e introvertido. Y además es de tipo flemático. ¿Ah? Altamente puedo decir así. ¿Dónde? ¿Puedo? No, porque recuerda altamente, mire el puntaje. 22, 1, 2 o 3. No podría decir exactamente. A ver, por ejemplo, supongamos que tenemos el neuroticismo ahí, 20, y tenemos 21 en E. 21 en E y 20 en neuroticismo. Sería altamente extrovertido. Muy bien. Ya le di las interpretaciones de cuando es bajo y cuando es alto. ¿Se dan cuenta? Cuando es alto en estos ejes y cuando es bajo, les he dado la interpretación para que ustedes resuelvan por lo menos. Ah, lo de atrás, ¿no? Ajá. Sí. Eso sí no está en el manual, yo siempre agrego más cosas de las que me. Porque si solamente hago lo que dice el manual, ustedes se quedan con cosas inconclusas. Y siempre es bueno agregarles algo más para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Sí. Hoy por la tarde el doctor nos hizo nos preguntó si usted nos había enseñado un diagrama así, pero no era incluso, sino era de otra forma, un triple, una Y. Sí, eso nos había enseñado. Dijimos que no. Pero El 3D. Para el PEN. Ese es el PEN. Ese es el PEN. El participatismo. Hace más de. No, porque recuerden que había una tabla de interpretación. No, pero el diagrama hizo un trípode. ¿Así? Claro. A ver. Ah, ya. Eso nos podría enseñar la próxima clase. ¿Ya? por Sí, favor. sí. Vamos a aplicar esta. Eso. Claro, el trípode tiene las mismas coordenadas, o sea, tiene estos puntajes, ¿no? Y habría que ubicar los tres puntajes de tal manera que nos dieran un tipo de tendencia de temperamento, ¿no? Pero sí, lo voy a explicar en la siguiente clase. Como en el manual se establecía ya la categoría, propiamente con los percentiles, ya se tendría solamente a mirar la interpretación del percentil y la categoría, ¿no? Pero bueno, si el doctor ya les dio ese alcance, me tocaría a mí complementar la idea para que quede más claro. No sé si hasta aquí, por favor, ha quedado ¿sí? Falta ¿Sí? la práctica. Ya. Entonces, en la siguiente clase, llego puntual, no se preocupen, y hacemos un pequeño ejercicio de eso. Y eso lo ¿Ya? veía. Para interpretar. ¿Lo vamos a Sí, aplicar? ¿no lo han llegado al anterior? Sí, llegado. Sí, entonces eso también se lo envío para que ustedes lo tengan. Todo material que yo tenga, yo se los envío para que ustedes lo puedan tener. ¿Ya? Pero no lo vamos a aplicar, ¿verdad?